Bienvenidos una vez más a la clase de telepatía, la escritura de guión. Como ya bien habló Moris, esta es una clase de introducción construida a base de varias piezas importantes que nosotros consideramos del curso extenso que nosotros damos para la escritura de guión a través de imágenes. Y bueno, para comenzar, el elemento más importante que nosotros debemos definir es el guión. Y no solamente el guión, sino también diferenciar el guión normal de cine a el guión de cómic. Bueno, sabemos que por guión se define la guía para llevar a cabo un contenido, ya se hable de visual en el caso del cómic, o audiovisual, ya sea por un podcast, un programa de radio, una película, un corto, etcétera, 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 etcétera. Obviamente esta guía se realiza mediante la escritura, la cual va a ser un paso más adelante para llegar hacia el resultado final, que es lo que queremos ver dentro del constructo que queremos manejar con el guión. Se escribe en tiempo presente, esta es una de las características más importantes del guión, ya que el guión no debe admitir ambigüedades. Al igual que no puede admitir subjetividades. Subjetividades, háblese de las emociones de un humano. Por ejemplo, yo puedo escribir que fulanito se siente triste. Ajá, pero triste ¿cómo? Es un triste de simplemente tiene una cara triste, o está desgarrándose llorando, o está triste, pero legalmente lo que nosotros vemos es la poker face, porque a pesar de que esté triste, él no puede expresarlo. En el guión siempre vamos a describir lo que se va a mostrar en pantalla. Los demás componentes de la escena, ya háblese de los efectos, los diálogos, el color, son los que le van a dar la tonalidad a la escena como tal. Pero en el guión nosotros escribimos exactamente lo que queremos que se vea. ¿Okay? Por eso es que se describen imágenes. Y la gran diferencia entre un guión de cine a un guión de cómic es que en el cine simplemente se describe la acción y se menciona el lugar en el que se encuentra. Y ya. En el cómic no. En el cómic, ya que hay alguien que va a dibujar todo eso paso por paso, el cual es el ilustrador, que funge tanto como director de arte, como actores, como todo. Toda la producción la funge el ilustrador. Entonces, él necesita saber exactamente qué es lo que quiere el guionista, el creador, que él dibuje. Si quiere, por ejemplo, que el tipo tenga una mano cortada, tiene que aclarar que, bueno, el personaje le falta una mano. Si el personaje está frunciendo el ceño, que frunce el ceño, describirle la localidad, si la localidad es importante, y todo eso que compete a la descripción de la imagen tal cual la estamos viendo. En ese sentido, la mayor diferencia entre uno y el otro es que como el cómic se escribe por planos y se lee por planos, no por escenas, el escritor tiene que ser mucho más específico con qué aparece en esa viñeta y no solo con la acción que sucede en esa escena, sino tal cual en ese plano que quieres que el ilustrador dibuje, porque te imaginas tu historia, tu página ya, y tienes como en tu mente una especie de distribución de lo que quieres en el cómic. Tú tienes que ser muy específico en ese sentido para que el ilustrador tenga ahí todas las instrucciones posibles para hacer un trabajo eficiente y rápido. También en ese sentido, una gran diferencia es que tú como escritor influyes muchísimo más en el montaje de forma directa, por así decirlo, que en el guión audiovisual. Porque en el guión audiovisual, al tú el escribir por escenas, tú no puedes picar a la mitad, salvo muy pocas excepciones de formato, una escena que tú quieres que se narre en paralelo con otra. Eso al final lo decide el director junto con el montador, con el editor. En cambio, en el guión del cómic, como no se escribe por escenas, tú puedes escribir una viñeta de una escena X y un momento tiempo X, y luego la siguiente es un flashback, pues en otro lugar, una acción que está pasando al mismo tiempo, y tal y qué sé yo, y puedes jugar mucho con el tema del montaje desde la escritura. Y entonces el ilustrador sigue tus instrucciones, sabiendo que en última instancia la última palabra sobre cómo va a ser ese resultado final la va a tener el ilustrador, al igual que el director en el caso de la película. Porque si de repente te volviste loco y escribiste muchas viñetas, el ilustrador puede volarse una, fusionar dos, o decir, no, esta página la divido en 2 páginas y ya no son 6 viñetas en una página, sino 3 y 3.
Entonces, esa última palabra la tiene el ilustrador. Sin embargo, tú eres mucho más directo y tienes más poder en el resultado final, en el cómic, que en el guión audiovisual como tal. Porque hay muchas más personas involucradas en la producción de una película que en la producción de un cómic. Prácticamente con el escritor y el ilustrador puedes hacer un cómic ya. 2 personas te hacen todo el proceso de producción. Okay. Podemos pasar a la siguiente lámina si quieren, si tienen alguna duda. Ok, ¿dudas? ¿No? Yo tengo una duda. Ok. Entonces, normalmente lo que hacen cuando escriben guiones es que escriben viñeta por viñeta. Exactamente, se describe viñeta por viñeta. Ajá. Y, Sí. por ejemplo, cuando vas a hacer una página, simplemente escribes las viñetas y dejas que el ilustrador las ponga según la página como crea, o tú dices, en esta página voy a tener tantas viñetas. No, ya entendí la duda. Precisamente, no, uno diferencia en qué página estás, enumeras la página que quieres que, ok, esta es la página 5 del cómic, y tú divides esa página en la cantidad de viñetas que tú quieras, si son 12, si son 10, si son 4, si es una solamente, eso lo divides tú y le escribes por viñeta. Entonces, cuando terminas esa página, pasas a la siguiente y es página 6, viñeta 1 de la página 6, y así vas. De todos modos, Gracias. más adelante en las láminas van a haber ejemplos de escritos de cómic y vas a poder diferenciar mejor el formato. Exacto. Ok, ¿otra pregunta? ¿No? Ok. Lo siguiente que vamos a explicarles es otra cuestión importantísima que indefinidamente vayamos a escribir imágenes o no. Esto es un concepto que yo considero que todo guionista debería tener en cuenta, que es la verosimilitud. Y la verosimilitud es lo que va de la mano de tu universo con tus personajes, para que sean coherentes y que no se contradigan. Y que por favor, por lo que más sea, no ofrezcan deus ex machina como soluciones a los conflictos y cosas por el estilo. O sea, una solución que literalmente llegó del cielo, una mano blanca de Dios, y solucionó la situación que estaban viviendo los personajes en ese momento. O simplemente el protagonista se sacó un nuevo poder que nunca tuvo y que no tiene explicación, o cualquier cosa que no esté coherente con el universo de tu historia. Por eso, el primer acto de una historia es tan importante, ya que el primer acto de una historia, ya que se nos presenta la normalidad, se nos presenta cómo funciona el mundo, cómo funciona el contexto en el que están viviendo nuestros personajes, es lo que nos va a decir más adelante qué cosas nosotros podemos aceptar dentro de la historia y que otras cosas, como espectadores, no nos comemos el cuento que nos están contando, ya que la verosimilitud funge como un contrato entre el creador y el espectador, ya que el espectador sabe que lo que está viendo no es real, y no ha pasado, y no va a pasar, no importa que sea el cuento de un oficinista que se vuelve presidente de la corporación, hasta los superhéroes de Marvel. Todos sabemos que todo lo que estamos viendo es un cuento y es mentira. Pero qué tan real es el cuento para nosotros, es el deber del creador hacerlo mediante la verosimilitud. Y cuando ese cuento se rompe, cuando nosotros como espectadores nos damos cuenta de que el cuento es un cuento, ya nos perdió ya nos perdió el creador, el autor, y ya para nosotros esta historia es una porquería. Es por eso que ya ahí viene la famosa frase de, oye, esto se hizo por el poder del guión. Y ese tipo de cosas. Exacto. Precisamente por eso es tan importante el primer acto, porque al principio tú cuando compras un cómic o vas a ver una película en el cine, o incluso cuando empiezas a leer un libro, tú no sabes de qué trata, salvo lo que dice en la portada y lo que dice en el póster, y capaz el tráiler, pero tú no sabes de qué va esa historia. Y los primeros 5 minutos de película, los primeros 15 minutos, las primeras páginas, es un momento crucial en donde le haces el enganche. O sea, es como el episodio piloto de cualquier serie. En ese episodio tienes que saber de qué va la historia, cómo se comportan los personajes y qué cosas suceden en ese universo. O sea, no es lo mismo la normalidad de Spider-Man, que es un chamo, que aquí está el ejemplo. En el caso de este ejemplo, el indicio de los cómics originales de Spider-Man
con que esa araña le iba a dar poderes, era que la araña tenía un brillo radioactivo. Pero ya tú te esperas, estás leyendo un cómic, ves que en la portada hay un superhéroe, ok, ves una araña radioactiva, entonces puedes esperar que la araña radioactiva tenga efectos extraños como darte poderes. De ahí en adelante, si alguien más lo muerde, la misma araña, pero el tipo se muere, va a ser como, ya va, ¿qué pasó aquí? No es la misma araña que le picó a Spider-Man. ¿Qué pasó con Spider-Man? No puedes contradecir lo que estableciste en el primer acto. Y por eso es muy importante en este sentido, para mantener la verosimilitud, el tema de los indicios. Entonces, cuando inicia tu historia, tú le estás diciendo al público, así funciona el mundo, estas son mis leyes científicas, esta es mi ley de gravedad. Aquí la gente que tiene el sol amarillo sí puede volar, porque vienen de otro planeta, pero los que nacieron en el planeta con el sol amarillo no. Ese tipo de cosas tú no las puedes quebrantar sin justificarlas bien, porque en ese momento el espectador que está diciendo, wow, está teletransportado a este mundo de fantasía donde Superman vuela, donde hay un tipo normal que vuela y le gusta andar en interiores por todos lados, de repente dice, ya va, ¿qué pasó aquí? Esto es mentira, y pierden la historia por completo. Entonces, ¿alguna duda al respecto? De todas maneras, la siguiente lámina creo que también habla sobre este tema. Ya, se quedó sin tiempo, hemos eliminado el límite del tiempo. Ah, mira, genial, fantástico, gracias. Gracias, Zoom. Ajá. Sí, en el siguiente Ok, capítulo también seguimos aclarando el cuento el contrato que nosotros hacemos con el autor, con el creador de la historia, al momento de presentarnos la historia. Y básicamente eso lo podemos ver reflejado aquí dentro del ejemplo que pusimos de Marvel. Durante todas las películas, hasta esta película de la segunda de Thor, Thor siempre se caía los cuentos, siempre se comía los cuentos de Loki. Pero entonces ya cuando él descubre el cuento, que esto es una mentira, él ya no le cree más los cuentos. Eso es lo que le va a pasar a los guionistas que no son verosímiles con sus historias. Cuando se empiezan a surgir muchos de los ex machina y muchas cosas que no han explicado con brevedad, pronto, poco a poco van perdiendo su criterio, van perdiendo se me dio la palabra, su, su respeto, su estigma, su posición como buenos guionistas, pues. Al igual que por lo menos, como estaba diciendo bien Morris, tú tienes que ir presentando indicios a lo largo de tu historia para poder generar un punto que no se vea forzado. Es verdad que la mayoría de las cosas se plantean en el primer acto, pero si a partir del primer acto tú constantemente vas planteando indicios de algo que va a suceder, cuando suceda no te va a extrañar. Lo mismo que hicieron en Marvel con Thanos y las gemas del infinito, que cada película ponían en la escena final a un Thanos haciendo algo con las gemas del infinito. Y cuando llegó la película de Thanos, no nos extrañó que llegase Thanos, el tipo más fuerte del universo, y te partiera la madre a todos los Vengadores. exacto. Precisamente, o sea, al final cuando no te creen, termina siendo, te ves como lo que hay al final, que esta historia es un desastre, no sirve para nada. Me estabas vendiendo algo súper bonito y que estaba súper bien arreglado y al final no te creen el cuento y te ven tal cual como te desnudan, pues el público te desnuda cuando tienes esos errores de trama. Y por lo menos a nosotros nos molesta bastante el tema del Deus Ex Machina, a mí personalmente, porque la solución suelen ser los indicios. Cuando yo veo un Deus Ex Machina en una historia, conchales, lo más fácil es siempre, berro, no puedo sacar a mi personaje de esta situación, tengo que ver cómo rayos lo hago. Y te inventas en ese momento escribiendo de repente tu solución mágica, pero es como, ok, chévere, esta es la forma en la que él se salva, retrocedes unas cuantas páginas en tu guión, en tu libro, en tu relato, y dices, ok, en este momento el mago le va a dar esta varita mágica y él va a decirle que es el elegido y los Horrocrux pueden devolverse, qué sé yo, y salvas a Harry Potter como las veces que se ha salvado a Harry Potter en el libro, pero siempre había su indicio. Entonces, ese es el truco para evitar este tipo de errores. Y también hay que saber a reconocerlos y mucho la práctica te lo va dando. Entonces, Exacto.